En COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Dan las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Lo primero, recibe el saludo de Ángel Correas para este 7 de agosto de 2026. Comienza el viernes con el cielo casi despejado y un ambiente plenamente veraniego en prácticamente toda la península. Las temperaturas van a seguir siendo altas, moderadamente altas, aunque no preocupantes, ya que van a rondar de media, los 30 y los 37 grados en buena parte del país. Eso sí, Córdoba y Jaén van a tener alerta naranja por calor y ahí sí pueden rondar los 40 grados de máxima. A partir de las 4 de la tarde aproximadamente y durante gran parte de la tarde, en el sur de Aragón y el norte de Cataluña se prevén fuertes tormentas que quizás pudieran extenderse a los alrededores, por ejemplo, al norte de Castellón. En Canarias va a predominar el sol con temperaturas entre los 28 y los 33 grados, aunque en Gran Canaria sí que se alcanzarán los 35 y sobre todo van a notar también el viento. Y mientras vamos esperando a ese eclipse de la próxima semana, ya lo que nos faltaba por escuchar para entender un poco la crisis de Ceuta es que todo ha sido una operación híbrida del Mossad israelí para debilitar la postura de España. No lo digo yo, al parecer lo dicen fuentes de la inteligencia china que ha recogido el diario El Mundo. Por si no tuviéramos suficiente lío con todo este asunto, que ya los ministros ni siquiera se aclaran entre ellos, ahora solo nos falta meter en la ecuación al Mossad. Pero si lo dicen los chinos, a lo mejor lleva razón. Bueno, más que chinos o israelíes, el gentilicio que nos interesa en toda esta crisis es el de ceutíes y por extensión españoles, algo que esta semana han tenido que recordar a los cuatro vientos tras esa avalancha humana que invadió la ciudad el pasado jueves. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, salió ayer de la ciudad autónoma tras 7 días de crisis. Primero intervino en una reunión de la Comisión de Interior del Parlamento Europeo para dejar una frase, yo creo que clave. Nuestra población se siente triste, impotente, inquieta, temerosa y preocupada. Y tiene motivos, porque es inevitable preguntarse si esto no se producirá en otro momento, y ese será el definitivo para la caída al abismo. Se ha puesto en evidencia ante los ojos del mundo que somos extraordinariamente vulnerables, que nuestra seguridad e integridad están en manos de un país tercero, Marruecos, que no reconoce nuestra soberanía. Pues tiene más razón que un santo en su análisis y resumen, la verdad, muy bien la situación en pocas palabras. La integridad de Ceuta está en manos de un país, Marruecos, que no reconoce la soberanía española. Dicho de otra manera, es como poner al lobo a cuidar de las gallinas. Seguramente un mensaje como este le trasladó también al rey Felipe VI poco después en su audiencia privada en el Palacio de Marivenda, en Mallorca. La fotografía de ambos, la del rey con el presidente de Ceuta, pues recibiendo en la escalinata al presidente ceutí en pleno verano, tiene hoy una lectura que va más allá de la propia imagen. Viene a simbolizar el apoyo institucional a una población que se puede haber sentido abandonada y con razón, porque probablemente ese es el sentimiento, el de abandono, que te queda cuando vives en una ciudad de 80.000 habitantes y de golpe se han metido en ella 72.000 personas sin que nadie lo haya previsto y sin que nadie haya puesto los medios para evitarlo. En el fondo, el rey está rellenando el hueco emocional que el gobierno se ha dejado en el camino de la negligencia, antes, durante y después de la gestión de la crisis. Porque, como dice el presidente de Ceuta, después de una semana desde la invasión y de ver la reacción del gobierno en estos días, la sensación general es que la estabilidad de la ciudad de Ceuta depende más de la voluntad de Marruecos que de la de España. Bueno, ¿y qué está pasando a estas horas, en este día, en la ciudad de Ceuta? Pues que todavía no se puede hablar de normalidad 8 días después. Hoy quedan miles de inmigrantes, entre 3.000 y 6.000, deambulando en una ciudad de 80.000 habitantes. En comparación con las cifras del pasado jueves, claro, parece un número menor, pero es que en circunstancias normales
esta cifra sería una crisis en toda regla por sí misma. Escucha lo que nos cuenta la presidenta de los empresarios ceutíes, Arantxa Campos. Hasta antes de ayer, la verdad es que había dos ciudades, una la del centro y otra la de la periferia. Pero ayer volvimos a ver cómo volvía otra vez al centro toda esta inmigración ilegal que va en pandillas, que va un poco, no te digo asustando a la gente, pero bueno, no estamos acostumbrados a vernos ese tipo de población y que ya empieza a tener unas necesidades imperiosas. Bueno, cuando al final una ciudad no puede celebrar sus fiestas patronales por motivos de seguridad, eso no es una situación ni de lejos de normalidad, como le está pasando ahora mismo a Ceuta. Los esfuerzos se centran ahora en sacar a los adultos que entraron de forma ilegal, aclarar la situación de centenares de personas que quieren solicitar asilo y, sobre todo, abordar la situación de los menores no acompañados. Para empezar, con todo esto, lo ideal sería saber de cuántos menores estamos hablando, pero eso ahora mismo es misión imposible de calcular. No se sabe. Hay una cifra oficial, estimativa, que habla de 1 millar, pero la cifra real podría multiplicarse por 4 o por 5. Y mientras la policía trata de localizar menores por toda la ciudad de Ceuta, en el barrio del Príncipe, los vecinos dicen que hay tal cantidad de chavales vagando por allí que han tenido que hacer su propio registro para pasárselo a las autoridades. Según ellos, han recogido miles de nombres. Por ejemplo, esto es lo que nos contaba Ahmed, que es el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio del Príncipe. Yo creo que vamos a acabar hoy entre los 4.500, 5.000 menores no acompañados. Instamos a las instituciones que agilicen los trámites para que estos niños estén protegidos. Porque es que nosotros va a llegar un momento que no vamos a poder. Es importante hablar de las cifras, pero también es importante no perder de vista que hablamos de una cuestión de derechos humanos y de protección de la infancia. Ya sabemos que para Marruecos esa puede no ser una prioridad, pero para España sí lo es. Y por eso nuestra legislación es muy garantista cuando hablamos de menores. Eso diferencia también a una democracia de un régimen autoritario. Y en esta diferencia radica también uno de los problemas a la hora de tramitar la devolución de estos chicos. La ley española contempla como prioridad la devolución del menor con su familia, pero este proceso se hace de una forma individualizada y supervisada permanentemente desde la Administración. Cada paso hay que verlo con detenimiento. Es un proceso, por tanto, lento, con varios informes por el camino, en el que también se escucha la opinión del menor y en el que, en última instancia, lo que se busca es asegurar que ese chico o chica acabe con su familia sin riesgo ninguno. Para eso es fundamental que el país que se hace cargo de los menores en su devolución asuma esas garantías necesarias que pide la legislación española. Y Marruecos, como digo, no es que sea una referencia en ese tema. Antes del pasado jueves, Ceuta ya tenía una saturación en sus centros de menores que era inasumible. Bueno, pues después del pasado jueves ese problema ha crecido, al menos en 1.000 personas más como mínimo, porque es el dato oficial. Lo que estamos contando es que pueden ser muchísimas más. Por una cuestión de lógica matemática, no tardaremos demasiado en hablar de traslados a otras regiones de la península. Y aquí es donde el gobierno de Pedro Sánchez podía azuzar ese debate para abrir una brecha entre PP y Vox, que comparten gobierno en 4 comunidades: Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León. Bueno, ahora mismo el reparto de menores es un imperativo legal, un mecanismo automático en caso de saturación de una comunidad autónoma, y sea el gobierno que sea, poco puede hacer para evitarlo, salvo escribir también una situación de saturación propia. Vox siempre ha forzado al PP a renegar de ese reparto e incluso cuando tuvo que aceptarlo, Vox rompió los pactos autonómicos por esa misma razón. Bueno, pues con este antecedente era relativamente sencillo para el gobierno azuzar todo este asunto del reparto de menores para generar una crisis política entre PP y Vox. La novedad es que ambos partidos han rehusado caer en ese juego. Vox ha anunciado que el reparto de menores esta vez no supondrá la ruptura de pactos y el PP habla de cumplir la ley. Lo dice su vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo. Yo lo que le puedo decir, y en los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox, se habla de que evidentemente la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. Y el Partido Popular siempre cumple la ley, y en esta ocasión también.
PP y Vox han desactivado esa espoleta política por ahora, pero el problema de fondo no se ha solucionado ni muchísimo menos. El problema de fondo en este caso, por mucho que el foco del debate se pueda derivar, sigue siendo Ceuta y la falta de respuestas a la violación de la integridad territorial de España, como el propio dijo Pedro Sánchez el otro día. El problema de fondo es que 8 días después nadie puede garantizar que algo así, como lo de Ceuta, pueda volver a pasar. Ahora hay más cosas que vamos a contar en titulares con la ayuda de Silvia Martínez. Herrera en COPE. España roza los 50 millones de habitantes por la llegada de extranjeros. La cifra se queda en algo más de 49.800.000 personas. Los nacidos fuera de España suponen ya el 20% de la población total. La mayoría de los migrantes son colombianos y venezolanos. En Galicia han tenido que aislar junto a su familia a un turista que ha dado positivo en antivirus. Se trata de un viajero franco-argentino que estuvo en Francia hace unos días. Sanidad aclara que el turista no tiene síntomas y que no puede contagiar. Y otro virus, el del Nilo, deja ya 19 personas contagiadas en la provincia de Sevilla. Los últimos casos se encuentran en Dos Hermanas, 2 vecinos contagiados, uno de ellos en estado grave. Hace una semana falleció un hombre de 82 años en Sevilla por este virus. Y en el partidazo de COPE, decepción. Reina la decepción entre los madridistas tras el rechazo de Rodri a firmar por el conjunto blanco y sí hacerlo por el Barcelona. A pesar del fichaje de Jan Diomandé y la renovación de Vinicius Junior, ambos movimientos anunciados ayer, la afición exige fichajes en el centro del campo y veían a Rodri como el jugador ideal para esa posición. Y no es solo que no vaya a firmar con el Real Madrid, sino que la situación se agrava al firmar por el máximo rival, el Fútbol Club Barcelona. Independientemente de los 6 fichajes realizados más el de Mourinho, la decepción llega por el traspaso fallido de Rodri. Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 12.417 12417, serie 42042. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado. Este superfin del Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. En formato ahorro elige 220 gramos de salmón ahumado a 5,49 y ahorra un 26%. Y 8 sorbetes de fruta a 2,39 y ahorra un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016. Me quiso morir. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Siete y 13 minutos de la mañana, las 6:13 en Canarias. Llevamos, pues gran parte del verano hablando desde luego de los incendios forestales que han asolado España. Hace apenas 2 semanas, pues justo antes de la crisis abierta en Ceuta, estábamos hablando de una crisis ecológica, podríamos decir, con los incendios que tenían lugar a lo largo y ancho de la geografía española, uno de ellos el mayor, desde luego, de toda nuestra historia, el incendio de Ávila. Bueno, pues seguimos hablando de esto porque sigue habiendo incendios, ¿eh? Más de 110 efectivos han trabajado esta noche contra el incendio forestal declarado en el paraje de Raboconejo de Niebla, en Huelva. 2 núcleos de población han tenido que ser evacuados. Vamos a ver cuál es la situación allí con nuestro compañero Manuel de Burgos. Concretamente las aldeas de Raboconejo, donde se originó este incendio, y la cercana Caballón. La proximidad del humo a otros 4 núcleos de población, te hablo de municipios como Beas o Zalamea la Real, ha llevado a la Junta de Andalucía a pedir a los vecinos que cierren puertas y ventanas después de declarar la fase 1 de emergencia. Las llamas también han alcanzado una carretera provincial, la HU 3106, que quedó cortada al tráfico a primera hora de la noche. Y durante esta madrugada, los bomberos del Plan Infoca han continuado trabajando sobre el terreno para tratar de contener el avance del fuego. Queda por saber si las 4 aeronaves que participaron en las labores de extinción durante la tarde del jueves volverán a intervenir cuando amanezca. Se trata de un incendio complejo que ha obligado a reforzar el dispositivo en varias ocasiones y la meteorología tampoco ayudará. En la zona donde se está actuando hoy se rozarán los 40 grados.
De los fuegos, que desde luego es un asunto que preocupa, sobre todo ahora en verano, a la compraventa de vivienda en España, que es otro asunto que preocupa durante todo el año. Esa compraventa cae en casi un 6%, a pesar de que los ciudadanos extranjeros siguen comprando como nunca antes lo habían hecho. Es la cifra más baja en 7 trimestres. Además, la falta de 700.000 viviendas hace que los precios sigan disparados. Eso no hay manera de corregirlo. Marta Ruiz. El INE reflejará esta mañana lo que ya vienen constatando los registradores de la propiedad, que las compras de vivienda están cuesta abajo. De hecho, ya acumulan 2 trimestres seguidos en negativo. De abril a junio, los registradores contabilizaron 168.000 compras, casi un 6% menos que el mismo periodo del año anterior, con caídas más acusadas en Cataluña, Canarias y Baleares. Los analistas esperan que el año termine con un 7% menos de compras. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research. Los tipos de interés seguirán siendo relativamente reducidos, la inmigración continuará sosteniendo la creación de hogares, el crecimiento del empleo y de los salarios reales apoyarán el aumento de la renta, mientras que la compra de extranjeros continuará siendo relevante, en parte gracias a la incertidumbre geopolítica. Por lo tanto, la caída en las perspectivas sobre las ventas se explica por las restricciones de oferta. Es que faltan 700.000 viviendas, por eso siguen subiendo los precios y la saturación eléctrica en grandes ciudades como Madrid o Barcelona está ejerciendo de cuello de botella, ralentizando la construcción. Bueno, y en Estados Unidos, Donald Trump, el presidente, está bastante mosqueado. Y ahora dirás, bueno, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Bueno, ¿qué le pasa? Pues que le están pasando informes en los que se le avisa de la escasez de municiones y también de la dificultad para reponer todo ese armamento, especialmente los misiles, claro. Trump lo que piensa es que eso le perjudica a la hora de negociar con países como Irán. Así que Washington trata de salir al paso tras esos rumores que apuntan a esa posible escasez de municiones. Un hecho que ha generado la duda de si podría o no limitar las opciones militares estadounidenses en su guerra contra los iraníes. Corresponsal David Alandete. La reducción de los arsenales de misiles ha abierto una crisis entre la Casa Blanca y el Pentágono. El presidente Donald Trump niega que Estados Unidos esté quedando sin municiones, pero varios medios han revelado este jueves que reaccionó con enfado al conocer que la escasez ya limita sus opciones para ampliar la guerra con Irán. El problema afecta a misiles ofensivos y también defensivos. El modelo ATAC-MS estaría casi agotado y solo en el primer mes de la guerra Estados Unidos disparó más de 850 Tomahawk y más de 1.000 interceptores Patriot y THAAD. El Pentágono ha convocado reuniones urgentes para acelerar la producción, aunque algunos sistemas tardan más de 2 años en fabricarse. La falta de reservas obliga además a priorizar entre Oriente Próximo, Ucrania y la preparación ante una posible crisis en Asia. Washington ha pedido al Congreso 67.000 millones de dólares adicionales para reponer inventarios y cubrir los costes de una guerra de Irán que iba a ser rápida y lleva ya 5 meses. 7:18 de la mañana, 6:18 en Canarias. Dicen que en los hogares españoles hay aproximadamente 15 millones de mascotas. Claro, eso estaba muy bien. Mientras están en casa todo está controlado. Pero ¿qué pasa cuando llegan las vacaciones? ¿Qué hacemos con esas mascotas? Hombre, si es un hámster, más o menos lo puedes arreglar, o un canario. Pero como sea un perro, por ejemplo, de grandes dimensiones, o si tienes 2 gatos, eso es otra historia. Bueno, más de la mitad de esos 15 millones de mascotas son perros. Y ahora, como digo, llegan las vacaciones y a lo mejor te los tienes que llevar al perro o al gato. Si es así, es bueno saber qué requisitos nos pondrán las aerolíneas o compañías de tren, además de los alojamientos en nuestros lugares de veraneo. ¿Qué es lo que nos pueden decir y sobre todo qué es lo que nos pueden exigir, Sefi García? Renfe ya permitía viajar a perros en transportín si pesaban menos de 10 kilos y con un coste de 10 euros por viaje. Ahora, además, si pagan 40 euros podrán ir sin transportín, como los más grandes de hasta 40 kilos, en un vagón habilitado donde solo irán 2 por trayecto, con chip, cartilla de vacunación al día o pasaporte europeo, bozal, correa fija y un kit de limpieza. La documentación requerida es la misma para viajar en avión, pero en vuelo solo los perros pequeños pueden ir en cabina. Los más grandes van en una
una bodega habilitada. Dependiendo de con quién volemos y del destino, su billete oscila entre los 25 y los 300 euros. Juan viaja siempre con su perrita y busca remedios para que no se ponga nerviosa en los trayectos. Hablar con el veterinario para ver si hay algún tipo de medicamento suave para que lleven mejor el viaje. Al fin y al cabo, la experiencia, pues que puede ser un poco sofocante, ¿no? De nervios. Conviene consultar las webs de las compañías aéreas y Renfe, donde aparecen los requisitos y los consejos. Herrera Incope. Estar informado. Cuando cae la tarde, todavía hay mucho que contar. La gran pregunta en estos momentos es, ¿y ahora qué? Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose en algunos sectores. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. Llegamos a las 7:20, tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana. Herrera Incope. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Los 32 profesionales del Servicio de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid han atendido ya a más de 1.300 personas afectadas durante el incendio de la Sierra Oeste, el incendio que afectó a 17 municipios de la región y que obligó a declarar la emergencia nacional. Dieron alojamiento a 128 vecinos y coordinaron 873 traslados de los evacuados y trabajadores del operativo. Además, el dispositivo de asistencia se reforzó con la incorporación de 25 trabajadores sociales voluntarios. Ana Dávila es la consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Y agradecerles el trabajo que han hecho con tanto cariño, que además los propios mayores y las propias personas con discapacidad así nos hacen llegar en las visitas que estamos haciendo. Así que todo este maravilloso equipo yo creo que merece este reconocimiento. Los agricultores y ganaderos, que son de los colectivos que más han sufrido los incendios de la Sierra Oeste, ya han recibido más de 500.000 kilos de paja y forraje para alimentar a sus animales. Eso sí, hay cosas que no se pueden recuperar, como son las colmenas que se han quemado. Solo en superficie agraria útil, el fuego ha arrasado 18.500 hectáreas. Iván es avicultor en Navas del Rey, uno de los epicentros del incendio, y lo ha perdido prácticamente todo. Por desgracia se nos quemaron varias y sobre todo se ha quemado pues todo el entorno. No vamos a volver a poder poner colmenas allí y vamos a tener que empezar de cero en otro lugar. Alrededor de, calculo, unos 4 millones de abejas se han quemado allí. Solo míos, pero hay muchísimos apicultores afectados. El daño para ellos todavía es incalculable y lo más probable es que se alargue durante mucho tiempo. Pues se va a tardar muchos años en poder polinizar y estar allí con las abejas y aquello ha quedado arrasado. De hecho, yo en 30 años que llevo en la apicultura y en el campo nunca había visto un fuego tan virulento y tan arrasado como ha quedado todo. Yo calculo que por lo menos 3-4 años para poder empezar a poner alguna colmena. Soy Sofía Carrillo, estás escuchando Herrera en COPE, es viernes 7 de agosto, a estas horas tenemos 24 grados en la Puerta de Alcalá, son las 7:22, tenemos que ver cómo se circula por Madrid. La red de concesionarios BYD de la Comunidad de Madrid te ofrece la información del tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Beatriz Gómez, buenos días. Muy buenos días, Sofía. La mañana de este viernes arranca con un panorama muy favorable para la circulación en Madrid, con niveles de tráfico propios de estas primeras semanas de agosto. A esta hora, tanto la M30 como los principales accesos a la capital mantienen una circulación fluida y sin dificultades reseñables. ¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días. Muy buenos días. A esta hora un accidente está complicando la entrada a Madrid por la autovía A5 ya en los entornos de Navalcarnero, donde van a encontrar cortado tanto el carril derecho de la vía como también el carril de incorporación en este punto. Hasta 3 kilómetros de retenciones en esta autovía A5. Les pedimos mucha prudencia de entrada a Madrid. También encontrarán tráfico lento en la M50 a la altura de Getafe en sentido a la autovía 4 debido a esas obras de mejora de la calzada que siguen dejando cortes en esta M50. Y enseguida hablamos de lo perjudicial que puede ser para tus pies llevar chanclas. Con la gama BYD, conduce el eléctrico o híbrido enchufable que elijas cada día. Menos consumo, máxima seguridad. Y ahora descubre en la red BYD de la Comunidad de Madrid el nuevo BYD Dolphin G DMI, el único híbrido enchufable de su categoría con etiqueta cero y hasta 1040 kilómetros de autonomía combinada. BYD, marca número 1 en vehículos enchufables. Grupo AT Valor.
Sociedad de Tasación te ofrece la información del tiempo. 24 grados marcan a estas horas los termómetros en la capital. Un viernes caluroso que nos dejará temperaturas de hasta 37 grados en Madrid. Hoy continúa el aviso amarillo por máximas de hasta 39 grados en toda la región. Un 7 de agosto en el que el cielo va a estar despejado y en el que las mínimas no van a bajar de los 24 grados. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información de Madrid. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado. COPE Madrid. Estar informado. Hay un error que casi todos cometemos en verano y casi siempre lo hacemos inconscientemente. Salimos de casa con las chanclas para bajar un momento a la piscina o a la playa y acabamos pasando el resto del día con ellas puestas. Los especialistas recuerdan que este tipo de calzado está pensado para situaciones muy concretas y que caminar con ellas durante horas no es bueno para los pies. Paula Asegurado, buenos días. Buenos días. Muchos usamos las chanclas durante todo el día en verano, pero lo cierto es que al no sujetar bien el pie aumentan el riesgo de torceduras y obligan a modificar la forma de caminar. Montse Dieguez, podóloga del Colegio de Madrid, explica que este calzado puede acabar provocando problemas de salud graves. Entre que encogemos los dedos y las fuerzas del pie están chocando contra las fuerzas del suelo por no tener una amortiguación, toda la estructura ósea y tendinosa va a tener una lesión, que vamos a terminar una fascitis con un dolor horrible en toda nuestra musculatura del pie. Lo ideal sería sustituirlas por otro tipo de calzado para otros lugares que no sean húmedos. Tiene que ser un calzado, primeramente, que tenga una sujeción, sobre todo en el tobillo. Deseamos los plásticos, porque eso hace más que sude el pie. Tiene que estar hecho del lino, el algodón, una buena suela de amortiguación y podemos estar tranquilitos todo el verano. Esto es un gesto sencillo, aunque muy útil para evitar molestias y lesiones durante el verano. Y como te decía, alerta amarilla por altas temperaturas otra vez en la Comunidad de Madrid, algo que nos obliga a extremar las precauciones. Ante el calor, cada uno tiene sus propios trucos para intentar llevarlo de la mejor manera posible. Pues lo mejor que se puede, es difícil, pero bueno, intentamos llevarlo lo mejor posible, bebiendo agua, paseando en la sombra, sobre todo en las horas centrales del día. Yo creo estar más bien a cubierto, ¿sabes? Beber agua, buscar la sombra, evitar el sol directo son efectivamente algunas de las recomendaciones más básicas, pero no es suficiente. Nos explica Juan Pedro García, del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario del Tajo. Es una parte importantísima, pero no es suficiente. Evitar esas comidas pesadas, el consumo excesivo de alcohol, proteger la zona de la cabeza, utilizar protección solar y ropa holgada y fresca, pues también es algo bastante importante, pese a que el beber agua es fundamental, con mucha frecuencia. Mensaje para todas las personas que quieren alquilar un piso con garantías. Ahora mismo, las ocupaciones, las inquiocupaciones y los impagos de rentas ofrecen un riesgo a la hora de gestionar un alquiler por tu cuenta. Déjanos ayudarte. Ponte en manos de profesionales para asesorarte y blindar tu propiedad. Seleccionamos inquilinos solventes. Te pagamos nosotros, aunque no pague el inquilino, y te ponemos una alarma para evitar ocupas. Tu alquiler se convierte en tranquiler porque nos encargamos de todo, mientras que tú cobras sin preocupaciones. Agencia negociadora del alquiler. Llámanos 920 20 11. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907. Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida. Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal. Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Algunos de los vecinos del edificio incendiado el domingo pasado en el número 52 de la calle García Paredes, en el distrito de Chamberí, previsiblemente podrán empezar a regresar hoy a sus casas. Los residentes de la planta baja a la quinta podrán volver a sus hogares siempre que los trabajos de recuperación evolucionen como estaba previsto. Ya está instalada una marquesina exterior para que puedan acceder con total seguridad y está colocada la cubierta. Escuchas Herrera en COPE. Hola, salgo tarde. Pasa tú por el súper del Corte Inglés a hacer la compra. Trae Ariel y perfumadores Lenormand Stoppables que tienen un 70% de descuento en la segunda unidad y se pueden combinar. Y también protector solar, que todos los solares de Lial tienen un 70% de descuento en la segunda unidad y también se pueden combinar. Aprovechamos, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Acaban de dar las 7:30, las 6:30 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. La situación de los menores migrantes no acompañados, los conocidos como MENAs, en Ceuta, continúa centrando buena parte de la atención. Allí permanecen unos 1.000 chavales que esperan a que alguien les dé un futuro más allá de esos centros de acogida en los que ahora mismo viven y que están totalmente saturados. Digo que hay 1.000 menores no acompañados porque es el dato oficial, el estimado oficial, pero la realidad es que puede haber muchos más distribuidos por toda la ciudad autónoma. Ahora la pregunta es, ¿qué se hace con ellos? Pues si te digo la verdad, es una pregunta que hasta ahora no tiene, desde luego, una respuesta clara. En COPE estamos contando que una gran mayoría de comunidades ya no tiene capacidad real para acoger a más menores. Las plazas están totalmente ocupadas y se está acogiendo por encima de las posibilidades de los territorios. Curiosamente, Cataluña sería una de esas regiones en las que pueda haber más hueco. En lo político, este último dato es el que esgrimen los gobiernos de PP y Vox en Castilla y León, Extremadura, Andalucía o Aragón para oponerse a recibir más personas que están saturados. Y esa es la baza, precisamente, que había intentado utilizar el PSOE para atacar a la derecha, aunque es un argumentario que se ha quedado un poco cojo porque Vox ya ha adelantado que el reparto de menores no va a suponer la ruptura de ningún gobierno autonómico y los populares hablan de cumplir la ley. Ahora solo falta saber si el gobierno, además de criticar a Vox y al Partido Popular, se referirá a sus socios vascos y catalanes, PNV y Junts, que se niegan, también lo han hecho público, a acoger a esos menores si hay que repartirlos. Bueno, y además de todo esto, hoy tenemos una reunión telemática que va a presidir Pedro Sánchez desde La Mareta, su lugar de vacaciones, para hablar sobre la situación de Ceuta con algunos de sus ministros. Y hay que hablar también, sobre todo, de ese encuentro entre el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca. Ahora lo vamos a analizar todo. Imágenes y palabras en el café. Escuchas Herrera en COPE. El programa líder de la radio a esta hora. Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche. ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar? Deja de soñarlo. Vívelo. Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera. En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com o en el 91 828 3930.
A las 7:44 de la mañana, las 6:34 que van a dar en nada. Yo creo que es una buena hora para tomarse un primer café, para ir despejándose, para ir despertándose. Nicolás Arredondo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Antonio Naranjo, muy buenos días para ti también. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, y Alejandro Requeijo, que lo tengo por allí, ¿no? Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, vamos a ir poniendo temas encima de la mesa, si te parece. El primero de ellos, protagonismo para el rey Felipe VI, lo decíamos, protagonismo que hay en las portadas de la mayoría de los periódicos de este viernes por su reunión con el presidente de Ceuta en Palma. El presidente ceutí, que desveló el compromiso del rey por visitar la ciudad autónoma, aunque no dijo cuándo. El Mundo titula así su información: el compromiso del rey con Ceuta en manos de Moncloa. Recuerda que el rey requiere un refrendo de Sánchez y sus ministros para realizar cualquier desplazamiento oficial, lo dice la Constitución. Y en su editorial, este medio opina que Felipe VI cubrió ayer con acierto institucional el vacío político que ha dejado el gobierno. Mucha información también sobre los menores migrantes en Ceuta. El Faro de Ceuta y El Español, ojo con esto, informan de que la policía investiga una presunta violación a una menor. El debate abre con las declaraciones de una fuente oficial marroquí AF. Dice que Mohamed VI se abre a recibir a los menores, pero pide eliminar las trabas legales. Cuidado, porque esas trabas son las que se saltó el gobierno en 2021 y acabó condenado por la justicia. Lo que no parece, os avanzo, es que vaya a haber conflicto finalmente entre PP y Vox en caso de que haya que repartir los menores por España. La Vanguardia informa de que PP y Vox alejan un choque. ¿Qué ha cambiado respecto al año 2024, cuando Vox abandonó los gobiernos autonómicos por este asunto? Bueno, pues una fuente del partido de Abascal le dice a La Vanguardia que ahora el PP sí parece dispuesto a dar la batalla. Bueno, vamos a ir por partes. Antonio, por ejemplo, ¿tú esperas una pronta visita del rey Felipe VI a Ceuta? Sí, me parece urgente. Lo que me parece una anomalía es que desde 2007, que fue el rey Juan Carlos, no hayan podido ir, para no ofender a países que, paralelamente a esa renuncia política, han ido incrementando su presión anexionista sobre dos ciudades tan españolas como Logroño y Sevilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero aunque eso era una anomalía, con el último episodio de la invasión se convertía en un desprecio, ¿no? Y no era un desprecio de la Casa Real, sino del gobierno. Claro, la imagen de ver a Pedro Sánchez incomprensiblemente vacacionando mientras medio país ardía, y además su frontera sur era invadida en masa por 72.000 marroquíes teledirigidos sin la menor duda por el propio régimen de Marruecos, y que además de eso el rey estuviese en Ceuta, como en tantas otras ocasiones ha estado allí donde sufrían ciudadanos de España, pues era intolerable para él. El remedio, ¿cuál hubiera sido? Que Pedro Sánchez hiciera lo mismo, pero como él no quiere moverse de la tumbona, pues lo que ha hecho es evitar algo que estoy convencido de que el rey quería hacer y que le ha forzado a tomar una decisión sutil, pero con muchas consecuencias, que es: dado que no me dejáis ir a mí, voy a recibir yo al presidente de Ceuta. Pero en ese viaje no le queda más remedio que comprometer una visita que estoy seguro que quería hacer desde hace mucho tiempo, y que es segura, supongo, porque si no el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta no lo hubiera anunciado, ¿no? Pero el resultado final es que Pedro Sánchez, que fuerza siempre todas las instituciones, las reglas del juego, el Estado de Derecho, también ha sometido al rey a una tensión innecesaria, haciéndole pasar por distante, cuando desde el primer momento él había mostrado su disposición a hacer lo que se espera del jefe del Estado, ¿no? Que es que si invaden el Estado, pues el de la carga simbólica de personarse en el lugar de los hechos para lanzar un mensaje que seguramente tiene consecuencias con Marruecos y demás, pero que como la alternativa es humillante, pues me temo que no queda más remedio que hacer. O sea, la foto de ayer del rey con Vivas, al que Pedro Sánchez no le atendió por teléfono antes de que se produjera la invasión, después de intentarlo 3 veces, sobre todo es demoledora para el presidente, que todo lo más va a tener hoy una reunión telemática, no vaya a ser que le dé una hernia, con algunos de los ministros más en el disparadero, que tampoco tuvieron tiempo ayer, ni la de Migraciones ni el Interior, de atender a Europa cuando se preocupó por el asunto. Nicolás, ¿cómo valoras tú esa fotografía de ayer? Este asunto es uno de los más complejos que se pueden tratar. Quiero decir, si uno hiciera una interpretación
lineal podría suponer un aumento innecesario de la situación de crisis que estamos viviendo. Porque es evidente que estamos en una crisis... El hecho de que el rey apareciera en Ceuta. Sí. No, que apareciera en Ceuta, no, que recibiera vivas en Mallorca, que recibiera, que fuera a Ceuta sería lo normal. Quiere decir, el rey ha tenido que intervenir con dos gobiernos distintos de una forma sutil, como decía Naranjo, en esta, pero muy contundente, para dejar claro que España existe. Lo hizo con Cataluña cuando el gobierno de Rajoy no tomó el toro por los cuernos y no estableció posición, que era a quien le correspondía establecer posición. Y ahora el rey ha querido dejar claro, a mi juicio, que no comparte la pasividad con la que se ha interpretado una invasión temporal, pero con efectos simbólicos de larga trascendencia, de Marruecos, de gente de Marruecos, a Ceuta, a territorio español. Estoy convencido, porque así se transmitió, que estaba indignado al principio de la invasión y que seguro que quería haber ido allí, como ha habido otras situaciones de crisis. Claro, es que eso es, esa comparación es llamativa. Resulta que el gobierno, manteniendo la estrategia de siempre, ahora incrementada de una manera enfermiza, acomplejada al máximo, lo que no quiere es molestar a Rabat. La piedra angular de todo lo que hace el gobierno español no pasa por la defensa de nuestros intereses, pasa por no ofender a Rabat. Y el rey, que tenía cerradas todas las posibilidades de acudir a Ceuta, ha decidido recibir a Ceuta en su casa, al máximo representante, al presidente, a Vivas. Por cierto, un personaje que le ha tocado vivir ciertas ocasiones, momentos difíciles, y se ha comportado siempre, no como los demás, a la altura que corresponden esos momentos, ¿no? Y entonces yo creo que esto dibuja perfectamente clara la posición del rey, como lo hizo en la anterior ocasión, de defensa del país, de España, ¿no? Y quien quiera verlo que lo vea, pero dice Naranjo que es sutil, también lo creo, porque no ha habido ninguna exageración, pero el sonido de la bofetada suena en Moscú. Sí. Oye, y a ver la reacción ahora, Precisamente, a ver la reacción que tiene el gobierno después de la fotografía, dices. Claro, es decir, hay quien piensa que si en la agitada vida política de Pedro Sánchez llega a encajar algún día con eufemismos, como comodín de supervivencia, el poner en jaque lo que ya ha puesto en jaque, que es la propia estabilidad del sistema democrático vigente en España, reformulándolo con ideas que llamarán de otra manera, pero que en el fondo incluyen un debate sobre la jefatura del Estado, pues lo hará. Es decir, si para seducir a los nacionalistas, a los que ya les ha dado todo, necesita dar ese pasito con otro nombre, no digo conseguirlo, darlo simplemente y plantearlo como debate público para una nueva España confederal, o como se ocurra decir, que en realidad es una amenaza de la monarquía parlamentaria, la hará, y seguramente a medida que el rey vaya teniendo su propia agenda inevitable, política, nacional, con gestos como este, que no le queda más remedio que hacer para no ser sepultado también por el descrédito, pues esa posibilidad irá creciendo. No digo que vaya a pasar, pero me temo que con Sánchez nada hay sagrado, nada lo ha habido, y la propia monarquía no lo es. Alejandro, hablaba antes, citaba precisamente Nicolás Moscú, pues en el plano internacional se activan las alertas por las injerencias de Rusia en el corazón de Europa,
Es la portada del País, dice así: la sombra de la injerencia rusa planeada sobre Francia y Alemania. En el caso francés, os cuento que 3 candidatos presidenciales han denunciado ser víctimas de ataques en redes sociales de grupos vinculados a Rusia. Del candidato macronista difundieron la noticia falsa de que padece Parkinson. En Alemania, la desactivación de un dron bomba en el aeropuerto de Leipzig también ha encendido las alarmas. Es la apertura de Le Monde en Francia. Lo acompaña con un análisis que dice que darle tanta importancia a estas operaciones difamatorias beneficia precisamente a las organizaciones rusas. Y de vuelta en España, La Vanguardia le dedica su editorial. Dice que Le Pen sería la gran beneficiada. Os propongo en un minuto para cada uno, porque tengo poco más. ¿Se lucha mejor contra estos agentes silenciándolos o denunciándolos? Bueno, combate mejor combatiendo. Antonio. No, pues yo muy rápido. No hay que hacer caso de las campañas de difamación en las redes sociales, pero si tienen un origen tan inquietante como el ruso, hay que ver qué tienen detrás y qué más hay, porque habrá algo más, no solamente tuiteros descerebrados que todos padecemos, sean rusos o sean de Cuenca. Sí, puede haber un objetivo más allá de lo que pueda decir un tuitero en cuestión. Puede haber un objetivo estratégico. Una estrategia híbrida, ¿no? Que está muy de moda, como los coches. Nicolás. Bueno, vamos a verlo. Se combate sabiendo que estás en combate. Es decir, nosotros tenemos un adversario claro, que ya no es la segunda potencia del mundo. El mundo no gira alrededor de él, pero sí es nuestro mayor adversario, nuestro mayor enemigo, que es Rusia. Y por tanto se combate sabiendo que tenemos que combatir a Rusia. Por cierto, uno de los grandes problemas que tiene España es que el gobierno español no ha comprendido que estamos en esta situación. No sé si recordáis que algún dirigente significado dijo que un misil ruso a España tardaba mucho en llegar. Claro, mientras no comprendamos que Rusia ya solo es un enemigo de relieve para Europa y que Europa está en una situación de defensa precaria, porque hemos trasladado toda nuestra defensa a Estados Unidos, pues no nos daremos cuenta del enemigo y por tanto no le combatiremos. En esa situación, cuando nosotros nos mostramos displicentes en relación con el peligro directo como el que tenemos nosotros de los países bálticos respecto a Rusia, pues tampoco les podemos decir a los finlandeses que se preocupen mucho por lo que ha pasado en Marruecos si no le llega ningún ciudadano marroquí a Finlandia, ¿verdad? Oye, Requeijo, la píldora económica, cada vez son más los extranjeros que están comprando casas en España. Las compras de vivienda por extranjeros tocan máximo histórico. Lo dice un informe publicado por el Colegio de Registradores. Desvela que en el segundo trimestre de este año los compradores extranjeros representaron casi un 16% sobre el total nacional. Eso son más de 26.800 casas compradas. El grueso de los compradores no proviene de fuera del continente, sino que son ciudadanos europeos. Lideran los británicos con el 7%, muy cerca a los holandeses, le siguen los alemanes, después marroquíes y rumanos. Y por si hacen falta más pistas sobre la motivación de estas compras, os cuento que las comunidades donde más se compran no son ni Madrid ni Cataluña, son Baleares y la Comunidad Valenciana. También buscamos la información deportiva con la 11. Andrés Sánchez. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. A ver, ¿qué nos cuentas? Pues os traigo una noticia de actualidad. Después del supuesto rechazo de Rodri al Real Madrid, que era el objetivo principal para reforzar el centro del campo, yo planteo una pregunta a Nicolás, Antonio y Alejandro, también a ti y a todos nuestros oyentes. ¿Qué debe hacer el Real Madrid? Hay 3 opciones. Primera, intentar convencer a Rodri, intentar un último intentarlo. Segundo, fichar otro centrocampista, cualquier otro nombre. O tercero, no fichar a nadie, confiar en lo que tienes y para adelante. Antonio, que yo lo tengo muy claro. Intentar fichar a Rodri como sea. La pregunta ya en sí dice mucho. Es decir, si el día que renuevas a tu supuesto jugador franquicia y fichas a tu jugador más caro en la historia, el debate si hay que fichar a Rodri o no, pues la sensación en el madridismo es de evidente decepción, claro. Sin duda. Nicolás. Yo no tengo criterio porque en términos generales no sé mucho de fútbol y en este caso concreto confío en que los del Real Madrid, que hasta ahora en general lo han hecho muy bien, lo siguen haciendo bien. Es verdad que viendo a Rodri tal vez pegue más y case más con un fútbol como el de Manchester o el del Barcelona. Bueno, ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Me importa más si al final no tiene que intervenir Trump para que tenga
Casablanca la final, sino que Álvarez, que es un aguerrido combatiente por nuestros intereses, decide donársela a Marruecos para fortalecer la alianza de civilizaciones. Sí, bueno, sea lo que sea, lo importante es que Rodri, la final del Mundial de 2030, desde luego la juega en España, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo tenía entendido tenía entendido que todos siempre quieren jugar en el Madrid. Debe haber pasado algo raro que no nos hemos enterado. Ay, requejo, de Julián Álvarez no vamos a hablar, ¿no? Todos los niños... Hay algunos que se equivocan. En fin, bueno, pues la noticia deportiva con la 11. Uf, qué frío me ha entrado. ¿Ves? Te tendrías que haber cogido una chaquetita. Que te pones a pensar en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y te entra frío. Ya, y más por estas fechas. Que falta nada para el sorteo. Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Los usuarios de Metro de Madrid han creado una plataforma para quejarse del calor que hace dentro de los trenes. Termo de Madrid es la web que permite denunciar temperaturas extremas sin consultar un índice ciudadano de confort. De los 363 avisos recogidos por la plataforma el 5 de agosto, 222 se referían a la línea 1, la que va de Pinar de Chamartín a Valdecarros. Denuncia un pasajero que no hace falta un termómetro porque basta subir al vagón para entenderlo. Pablo Valdivielso, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hay viajes que empiezan mucho antes de llegar al destino. En la línea 1 de Metro, estos días el recorrido arranca con un gran reto, soportar el calor. Basta con bajar las escaleras hacia el andén para notar cómo cambia el ambiente. La espera se hace eterna, hay quien se abanica con lo que puede, otros buscan un rincón donde corra un poco de aire, aunque es casi misión imposible. Los viajeros insisten en que coger el metro es como tener una pesadilla. Sin aire, sin nada, sofocada. Me da un soponcio ahí. Mira lo que he hecho, sentarme para que me pase. A partir de cierta hora por la tarde ya es inestable, no se puede estar en la línea 1. Son apenas unos minutos de trayecto, pero para muchos usuarios se convierte en una prueba de resistencia y lo peor, dicen, es que no es algo puntual. Lo viven cada día. Aseguran que viajar en la línea 1 se hace cada vez más incómodo. A diario, todos los días. O sea, no hay un parar. Vamos sin aire acondicionado, la gente a tope, hora punta, achicharrados como cucarachas en un rincón. No, la gente no puede ni abrir la puerta, pero esto es todos los días. Incluso ni los sábados ni los domingos que la gente no trabaja, igual. A través del Termo de Madrid, los pasajeros pueden reportar la temperatura. El color naranja significa calor, el rojo infierno y el azul fresco. Los usuarios pueden indicar en qué coche van y en qué línea y consultar a través de la página web la evolución de cada línea, el porcentaje de flota sin aire acondicionado, los reportes por línea, los peores coches, la distribución horaria. Por ejemplo, en el último día se han reportado 441 incidencias. Desde la plataforma se sigue reclamando mejoras para reforzar los sistemas de climatización, tanto en los andenes como en el propio vagón. El objetivo es visibilizar una situación insostenible. Soy Sofía Carrillo, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 7 de agosto, a esta hora tenemos 24 grados en la Puerta de Alcalá. Son las 7:52, vamos a ver cómo se circula por Madrid. Audi Retail Madrid patrocina el tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Beatriz Gómez, buenos días. Muy buenos días, Sofía. De nuevo, la mañana avanza con muy buenas noticias para quienes circulan por la capital, ya que las complicaciones continúan siendo muy puntuales. La única dificultad destacable se sigue localizando en la M30 en el entorno de Méndez Álvaro y Puente de Vallecas, sentido A3. Por lo demás, tanto los accesos a la capital como el centro mantienen circulación muy fluida. ¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora seguimos muy pendientes de un alcance en la entrada a Madrid ya por la A5 en los entornos de Navalcarnero que está provocando el corte del carril derecho y también del ramal de entrada a la autovía en los entornos de Navalcarnero con hasta 3 kilómetros de retenciones. Mucha prudencia en este punto de la A5. Encontrarán también algo de circulación lenta de entrada a la capital en la A2 en Torrejón de Ardoz y la A4 a su paso por Getafe en la M40. Se complica también el tramo habitual de Coslada en dirección a la autovía de Barcelona y ya en la M50 la zona de Getafe en sentido A4. Son las 7:54. Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Descúbrelo en Audi Retail Madrid. Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo. Viernes incluso más caluroso que el día de ayer. Continúa la alerta amarilla por altas temperaturas en la región. En la capital las máximas no bajarán de 37 grados y las mínimas la próxima madrugada se quedarán en los 24. El cielo estará despejado durante toda la jornada. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid. 6.000 personas en la Comunidad de Madrid necesitan continuamente fármacos elaborados a partir del plasma. Es un líquido amarillo que supone el 55% de nuestra sangre, que es rico en proteínas y anticuerpos y que puede salvar la vida a muchas personas. Su función principal es no dejar que se escapen los glóbulos rojos a través de las paredes venosas. La Comunidad de Madrid distribuye al año unas 10.000 unidades de plasma para transfusiones. Parece alta la cifra, pero no es suficiente para ayudar a todo el que lo necesita. Un solo paciente con hemofilia requiere 1.200 donaciones de plasma para recibir un año de medicamentos. Juan Diego Rodríguez Gambarte es hematólogo y responsable de aféresis de la Comunidad de Madrid. Lo destinamos para dos finalidades, o para uso transfusional o para la producción de una serie de medicamentos. Estas proteínas que todos tenemos, cuando se concentran y se obtienen de estas donaciones de plasma de donantes, ya pueden pasar a ser un medicamento en un vial, en un frasquito, que un paciente puede recibir por vía intravenosa generalmente. También puede salvar la vida a pacientes con quemaduras, hemorragias o que tengan problemas de coagulación. Los requisitos para hacer una donación de plasma son los mismos que para una donación de sangre. Tienes que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar sano. Eso sí, el proceso de donación es distinto. Con un dispositivo, un separador celular, hace una técnica de aféresis, separa el plasma del resto de la sangre. En el proceso de la donación, la máquina va cogiendo pequeñas cantidades, como un vaso pequeño de agua, y va separando lo que es plasma del resto de la sangre. Por eso el proceso de donación de plasma por aféresis pues dura entre 40 y 60 minutos. Precisamente conocer esta información es imprescindible para que aumente el número de donantes. Cuanto más tiempo acudimos a estos hospitales, mayor continuidad en la donación tienen los donantes de esa población. Además, nos sirve para que podamos ir familiarizando también al conjunto de la red y de profesionales sanitarios de Madrid con este tipo de donación y así ir ampliando poco a poco la red de puntos de donación hospitalario de plasma aféresis. Hoy es el último día en el que la campaña Tour Plasma estará en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, pero el 10 de agosto se trasladará hasta el 12 de octubre antes de pasar por otros hospitales de la región. Además, hay 7 centros de la Comunidad de Madrid en los que se puede donar plasma con cita previa durante todo el año. Imagina una profesión que no entiende de horarios, en la que escuchar importa tanto como hablar y que cuida de lo más valioso, tu salud. ¿Sabes de quién hablamos? De tu farmacéutico comunitario. Siempre cerca cuando lo necesitas. Porque ser farmacéutico es más que una profesión. Cofares, la salud nos mueve. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Devuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a Devuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona. ¿Buscas un colchón hipoalergénico para piel sensible? Conforama cuenta con colchones que ofrecen un descanso más saludable de marcas como Flexopicolín con hasta un 60% de descuento. Conforama cuida de tu salud mientras duermes. Y una mujer de 45 años falleció ayer por la tarde por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en la calle Olimpiada, en Alcorcón. Hasta 7 bomberos han tenido que ser atendidos también por inhalación de humo y otra persona ha sido trasladada al hospital por intoxicación. Escuchas Herrera en COPE. Ofertas límite en El Corte Inglés. En electrónica, portátil Acer Aspire Lite 15, Intel Core Ultra 5 de 512 GB SSD de 699 a 649 euros. Son las ofertas límite. Solo 4 días. Del 6 al 9 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.